El faltante es el indicio de que el pasado está operando como consumo energético, ¿sí? Cuando decimos el pasado como generador y no como consumo, es por todo lo que hablamos hasta ahora, ¿sí? Miren como una oración, todo lo que puede contener, lo que desarrollamos hasta ahora. Bueno, entonces ahora sí, si ya acordamos esto, vamos a pasar a el reloj y a ver cómo lo podemos utilizar en nuestras consultas y en nuestras sesiones. A mí me falta mucho tiempo porque hasta ahora estoy reconociendo y aprendiendo a reconfigurar, dice Luz. Bueno, no te falta nada. Pero bueno, es un proceso, tranqui. Entonces, acá tenemos el pasado que vendría a representar al sol, ¿sí? Que justamente es el momento en donde nosotros también más nos acercamos al sol. Ahora, ya vamos, cuando entremos en octubre, vamos a entrar ya cerca de la órbita del sol. Vamos a estar muy cerquita del sol. Y en 21 de diciembre, ya hasta enero, vamos a estar ahí. Todo que es el anillo de fuego es el anillo del sol. Sí, estamos en esa órbita muy conectadas al sol. Que claro, si uno cree que el sol es el futuro, bueno, pero no, el sol en realidad es el pasado. El sol tiene los potenciales, pero ahí es donde están cargados justamente todos nuestros potenciales que nosotros hemos ido cargando a lo largo de la historia del sistema solar. Ahí están cargados todos los potenciales en ese sol. Entonces, en este diciembre-enero, ahora que estamos llegando a octubre, nosotros estamos acá estamos nosotros, en septiembre, estamos acá en la cuarentena 7, hoy es día, acá tenemos el 263, y negativo 103. 103. Ustedes ven que están en la misma línea, el positivo y el negativo. Si nosotros lo tuviéramos bien en el papel, directamente no necesitaríamos ir a buscar a la calculadora o a otros lugares, sino ver acá en línea recta, ¿sí? En este eje tenés el positivo y el negativo. Entonces, en esta misma línea ya tenemos a los dos, al positivo y al negativo del año. Para el año que viene, lo que voy a hacer es ponerle a su vez la fecha. ¿Sí? Entonces va a tener 19 del 9, positivo 263, y acá va a ser el negativo 103. Todo esto funciona bien con pasado y con presente, pero cuando ya se salta a la del futuro, ahí ya tienes que bajar un renglón hacia abajo para ver el negativo. En este caso sería 261, por ejemplo, o 264 positivo, que va a ser mañana, ya mañana va a pasar a futuro, y vamos a tener 102 negativo. ¿Está bien? ¿Sí? Tenemos que bajar. Cuando tenemos el futuro, cuando cae en futuro, ahí ya tenemos que bajar. Acá, por ejemplo, que es 263, toca en presente, bárbaro. Entonces, el otro te va a tocar en pasado, 103. ¿Está bien? Ah, sí. ¿Sí? 263, 103.
Entonces, yo esto lo puedo tener en un cuadradito, ¿sí? En un cuadradito lo puedo tener dobladito y saco y ya miro qué frecuencia positiva, cuál es la frecuencia negativa, y va a estar en línea recta, tanto en cuando tenés el pasado como cuando tenés el presente. Pero ya en el futuro cambia. Miren que cuando ya toca día 264, que sería mañana, mañana va a ser un día futuro, va a estar en el futuro el día de mañana, 264 ya tengo que ir a 102, negativo 102, que es uno más abajo. Es una cosa que me volví loca, pero digo, ¿cómo miércoles esto? Bueno, una cuestión de las matemáticas. Me baja un renglón acá. Cuando yo digo pegar la vuelta, es porque yo empiezo por acá en enero, empiezo en enero, voy subiendo y voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, doy la vuelta y ya pego la vuelta en el futuro que es julio. ¿Sí? Justo ahí en el cumple de Amparo, ¿no? Así que vos también sos julio, 1 de julio, es el máximo futuro, es la máxima vulnerabilidad. Total. Eso de la tierra siempre. Estás en la tierra, pero el futuro es el entre los 3 tiempos, dijimos que es el vacío, es la nada. Entonces, si acá tenemos al sol, abajo de todo tenemos al sol, arriba en el 7 tenemos a la nada. Sí, este es el de la tierra, exacto. Este es el de la tierra, por eso primero vamos a ver la tierra. Dijimos enero suma 59. ¿Sí? Ahí al lado vos tenés para ponerle ahí tu frecuencia de nacimiento. Esos puntitos. Sí. ¿Sí? Entonces ahí vas poniendo. Entonces en la segunda ya pones, en febrero ya pones vos tu frecuencia. No sé si naciste, ¿vos en qué naciste? Sí, el 11. 11. 11 y acá en febrero pones 12. Acá sí. pones enero y así para hacerlo junto con la tierra. Sí, perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá vos vas viendo cuáles son las frecuencias que tenés en estos primeros días de vida, primeros días del año, ¿sí? ¿Cuáles fueron esas frecuencias? ¿Cuáles fueron esas cuarentenas que fuiste haciendo a medida que fuimos gastando cartucho? Le digo, cada reloj es un cartucho. Quema tu cartucho, sí. Exacto, es un reloj, un cartucho. Yo ya me quemé 38. Entonces, bueno, para que ustedes sepan leerlo, el año que viene, cuando tengan el día también, bueno, ahí ya se les va a completar mejor, ¿no? Por supuesto. Pero si ahora sí no tienen el día, pueden poner en Google, va a decir qué día es, el 19 de marzo. Entonces, hoy, 19 de septiembre. Ahí te va a decir que es el día de hoy. Entonces vos ya lo podés ver en el mismo reloj en qué punto, en qué píxel estás del año. ¿Sí? Si no lo tenés, pones en Google qué día es el día 19 de septiembre. Vamos del pasado. ¿Por qué vamos del pasado? Porque el pasado es digamos, es el nacimiento, sería el máximo pasado, es para la Tierra vendría a ser el Sol. El máximo pasado para nosotros vendría a ser ese día que nosotros nacimos, ¿sí? Cuando hablamos de nuestra biografía. Acá también puedo ir viendo, según cómo cae el positivo, puedo ir viendo si está en pasado, si está en presente o si está en futuro el día. ¿Sí? Porque es matemático, porque como son 39 días, las cuarentenas son 3, como si fueran un mes, serían 3 semanas de 13 días. Y estamos ahora en la cuarentena 7 también. Y eso es wow.
Ya llevamos 7 cuarentenas en este año. Bien, entonces, bueno, a ver para Mariví. Vos, Mariví, me vas guiando también, a ver si lo que no entiendas me vas a ir guiando. Acá vas a poner tu fecha de nacimiento, que vendría a ser tu pasado. ¿Por qué tu pasado? Porque si bien el tiempo ocurre simultáneamente en el mismo instante, nuestro cerebro se generó una configuración con los eventos. Cada evento genera una configuración nueva en nuestro cerebro. ¿Sí? Entonces, el primer evento y el más importante es el de nuestro nacimiento. Ya ahí generó una primera configuración. ¿Sí? Entonces, de ahí voy viendo, ¿sí?, los eventos y yo voy a empezar a tener más conciencia. ¿En qué momento fue el segundo evento más importante de mi vida, el tercero, el cuarto, lo que yo fui registrando como eventos que han reconfigurado mi psique y que por el otro lado me han hecho tomar bifurcaciones? Bifurcaciones, ¿por qué? Porque nosotros podríamos haber sido cualquier cosa en este momento, pero bueno, somos esto. ¿Por qué somos esto? Porque tomamos bifurcaciones en determinados momentos de la vida. Teníamos 2 caminos. Bueno, elegimos uno. Esas elecciones que nosotros fuimos haciendo son las bifurcaciones. Esas bifurcaciones tienen una marca en el calendario, aunque nosotros no lo sepamos. Dentro de las 4 estaciones está la concepción nuestra, ¿sí? Que es muy importante también, porque al ser ahora, está en el presente, digamos, en el presente que sería lo que es abril para la Tierra, esa es la fecha de concepción para nosotros, ¿sí? Y quizás abril es también la fecha de concepción de la Tierra. Y ese Por eso es 4, un mes 4 estaciones 4, también. Wow. exacto, 4 estaciones, la estructura, el 7-4. Sí, ahora entendemos un poco más lo que es cada mes, por qué abril es tan importante para la Tierra. Y ahora les voy a mostrar cómo ustedes impactan en mí, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo impactan ustedes que tienen estas 4 estaciones. Bien, ahí voy bajando y hasta mi 4ª estación. Primera estación, fecha de nacimiento. Segunda estación, actualización. Tercera estación, futuro. Y 4ª estación, que también está en el presente, que en el caso de la Tierra es octubre, también está en el presente. A esta actualización yo le voy a llamar punto de encaje. ¿Por qué? Porque ahí justo estarían las 7 cuarentenas. Ahí estarían las 7 cuarentenas. Y ahí estaría un 9, que si yo, a ver, si yo empiezo de acá y hago todo el proceso así, vuelvo y ahí ya tengo un 9, ¿sí? En ese punto de encaje. 9. En la 4ª estación, primera estación, segunda estación, tercera estación, sí. 4ª estación, ¿sí? Por eso a esta le llamamos. ¿Por qué no actualización y por qué sí punto de encaje? Porque sí es actualización por otro lado, pero es una actualización diferente que esta. Porque acá yo veo una diferencia entre estas dos, ¿sí? Si bien las dos son actualizaciones, pero yo acá estoy en una subida, acá estoy en una bajada, acá yo ya estoy diferente, ya se me completaron 7 cuarentenas, ya tengo 9 meses, yo ya tengo un nacimiento, yo ya doy a luz a algo, si estoy hablando, por ejemplo, de un proyecto.
¿sí? Entonces, en este 9 sería el punto de encaje, donde se encaja ese proyecto, en este caso puede ser un bebé, ¿sí? Donde se encaja, bueno, no nació acá, porque nació 8 mesino, bueno, le faltó un poquitito para completar las 7 cuarentenas. Bueno, eso se ve porque son márgenes de error que tienen que ver con esa actualización, pero vamos a hablar de lo general. Lo general es que nosotros hacemos desde nuestra fecha de nacimiento, en ese primer año de vida, nosotros a los 9 meses ya ahí tenemos un punto de encaje, ¿sí? Porque ya estamos haciendo un proceso de 7 cuarentenas que vendría a ser para Garnier de nuestro pasado. En nuestro pasado nosotros necesitamos 3 días, nuestro pasado necesita 3 días para completar una información. 3 días para completar una información, actualizar sería, ¿no? Nuestro pasado. Nuestro pasado necesita 3 días, pero nuestro presente, que sería nuestra actualización, necesita 40 días para actualizar una información del futuro. Bien, bueno, ahora que ya tenemos definidas las 4 estaciones, los 3 tiempos, ¿sí? Ya saben cuáles son sus 3 tiempos y sus 4 estaciones. Me gusta porque aparte Garnier habla de los 12 cofres, ¿sí? Dice que en cada una de esas puertas hay un cofre con información y que nuestro doble lo que está haciendo es comiendo los 12 cofres. Cuando empieza el apocalipsis, esos cofres se abren, esas puertas se abren de esa información, pero estarían en esas 12 casas o en esos 12 meses. ¿Sí? Cada mes tengo un cofre con una información. Wow. Las 4 estaciones haciendo el 9. Bien, entonces tenemos los 3 tiempos, las 4 estaciones, el punto de encaje y las 12 puertas. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa acá? Lo que yo me di cuenta gracias a Vladis, que hoy no pudo estar, me doy cuenta de que yo puedo hacer en un reloj, puedo simplificar y poner el reloj de mi mamá y de mi papá. ¿Sí? Miren, en este chiquitito azul estaría mi reloj. Mi reloj que es 3, 6, 9, 12. ¿Sí? Mis 4 estaciones. 3, 6, 9, 12. Mi reloj. El reloj de mi mamá, que es 4, 7, 10, 1. ¿Sí? En el del medio. Y el de mi papá, que es 1, 4, 7, 10. Bueno, ahí está. Pero miren qué interesante, porque, ¿qué pasa? Nuestros padres, digamos que en nuestra biografía, ellos son nuestros dominantes para nosotros. Y nosotros somos los dominados. Hasta que superamos la etapa fálica. Que eso va a ser ahora en 2021. No puede ser antes. Bien, en estas frecuencias, ¿qué es lo que yo me doy cuenta? Bueno, se los hago primero, me doy cuenta que los dos comparten las 4 estaciones, mi mamá y mi papá, ¿sí? Mi papá, que nace en el pasado, mi mamá es su actualización. Yo acá lo tengo, ahora lo voy a mostrar, después ustedes se los hacen
a sus familias, pero ahora yo se lo simplifiqué en una planilla para que después ustedes lo tengan en la hora de hacer la terapéutica. Entonces, Wow, van genial. a tener las 4 estaciones anotaditas porque son muy importantes. Como una historia clínica, ¿no? Exacto, exacto. Sí, no para darle digamos, lo que nosotros tenemos el desafío que vamos a tener con el reloj, es que el reloj nos va a orientar en los procesos, pero no nos va a nosotros no podemos poner el fundamento de lo que le pasa a la persona en el reloj, ¿sí? Ni en los números, ni en lo cuántico, no. Después eso sería como antipositivista y positivista. Tenemos que aprender a esto, a que el reloj nos va a orientar a nosotros en ese proceso que está haciendo la persona y cómo juegan cada uno de esos observadores dentro del juego que está jugando la persona, pero no son el fundamento, no son la razón por la cual está viviendo lo que está viviendo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, acá que yo hice el de mi familia, lo hice bien en la computadora. Lo que hago acá, marco el triángulo de las 7 frecuencias, lo marco y me va a quedar diciembre y junio, y en el 7, en la velocidad 7 mía, vendría a ser el mes 9. ¿Sí? Es decir, yo ahora en septiembre, yo ahora estoy en mi futuro. Yo estoy en mi futuro. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Cuando lo veo así en esta situación de triángulo, lo que estoy viendo es mi aspecto dominante dentro del año. Dentro del año, entre diciembre, junio y septiembre, yo estoy en mi aspecto dominante. ¿Sí? Y lo que está debajo estaría como en aspecto dominado. ¿Sí? El mes de marzo yo estoy en mi aspecto dominado. ¿Sí? Y los meses de abajo, ¿no? Yo estoy dominado. De diciembre, ya en diciembre, yo ya empiezo a agachar un poquito la cabeza, Nico. Exacto, exacto. Yo por eso no le quise hacer el triángulo de abajo para dejarlo como, dejarlo ahí, como que es ese aspecto dominado que uno reconoce, digamos, ¿no? Para empezar a reconocer los dos aspectos, el dominante y el dominado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos en la terapéutica que cuando nosotros no reconocemos estos dos aspectos, yo voy a proyectar afuera al dominante o bien voy a infringirme ese poder hacia mí, biologizando, lesionándome, ¿sí? Teniendo accidentes, etcétera. Entonces yo necesito conocer mis dos aspectos, el dominante y el dominado, en este caso dentro del año. En el cuerpo ya lo sabemos, izquierda, derecha, ¿sí? Pero acá, en el tiempo orgánico, dentro del año yo tengo mi aspecto dominante y mi aspecto dominado. Y ahí está también lo que me dejó la derivación de mi nombre. Romina es como decir domina, ¿sí? Romina domina. Entonces, ese domina a mí me genera como una fricción, porque yo no puedo estar siempre en domina. Yo tengo que asumir mi aspecto dominada también. ¿Sí? Entonces, en mi caso es al revés. Yo tengo mi desafío, como yo estoy siempre en dominante, mi desafío es asumir al dominado. La derivación del nombre está buenísima porque en el nombre estaría, en el nombre está comprimida esa primer
esas primeras 7 cuarentenas, esa primer vuelta que nosotros no vemos de nosotros mismos. Por eso dice no, hombre, está negado el hombre, está en negativo, ¿sí? Pero se fue gestando toda esa información en esos primeros 9 meses intrauterinos. Entonces, cuando yo derivo el nombre, yo estoy derivando eso. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como yo estoy acá en este triangulito de abajo, en dominante mes 12, 9, 6, yo tengo acá, por ejemplo, a mi madre en su dominante en el 10, 7, 1. ¿Sí? En octubre, enero y julio está en su dominante. Ahí. Y mi papá en su dominante también. Julio 7, 4. Ese es el dominante de él. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Mi pareja tiene el dominante en el 741, ¿sí? Conmigo. Entonces, para mí, como justamente mis padres, los dos tienen esa frecuencia, esas 4 estaciones, él es para mí mi desafío dominante. ¿Sí? O sea, yo siempre lo voy a ver como dominante porque él está teniendo esas mismas frecuencias de ellos dos encima, ni siquiera que es de uno, bueno, no, los dos. Total. Entonces, acá mi desafío es poner a cero ese dominante dominado. ¿Cómo les queda con sus padres y su pareja? Y como ven, de fondo puse la Tierra en la pareja. Sí, porque este reloj es un reloj 3 en 1. Podemos hacer 3 en 1. Entonces yo lo puse a mi pareja, a mí y a la Tierra también. Porque es de alguna manera lo que nos contiene a los dos. Sería como el padre de los dos. Me llegó con la derivación del nombre de domina, me llega con los conflictos que tengo también, porque no son casuales esos conflictos que vivimos también con él y bueno, con todo. Y me llega también porque veo en el reloj, porque yo cuando quiero explicar algo, lo primero lo tengo que aplicar en mí. O sea, no puedo explicar el reloj si no lo aplico en mí, cómo me opera a mí. Entonces, cuando me lo pongo a armar al reloj para explicárselos a ustedes, digo, no, si tiene que funcionar primero conmigo. Entonces ahí es cuando empiezo a ver las frecuencias y empiezo a ver que tienen las mismas frecuencias que mi papá, que mi mamá, que comparten las 4 estaciones. Yo no la había visto esto hasta antes de ayer, que preparé los cuadros. ¿Sí? Entonces, para mí es ese desafío de dominante-dominado que tenemos en la casa. ¿Y qué pasa? Es lo más importante, ¿por qué? Porque en base a esa casa es cómo se configura el fantasma. Es muy amplio y está bueno ir desarrollándolo de a poquito, pero ¿qué pasa? En la casa, la primera casa nuestra es el útero materno, ¿sí? Casa es igual a domo, domo es igual a dominación, ¿sí? El primer lugar en donde nosotros estábamos bajo una dominación total es en ese útero, es en esa casa, ¿sí? Entonces, nosotros compartimos con nuestra madre un objeto que se llama el petit a, el pequeño a, que es como un desdoblamiento del sol, que orgánicamente es la placenta, ¿sí? Que es un objeto que no es de ninguno de los dos, no es ni de mi mamá ni mío. Y como no es de ninguna de los dos, pero por otro lado,
o sea, tiene que ver con mi supervivencia y garantiza no solamente la supervivencia, sino también el placer, porque cuando nosotros vimos las etapas psicosexuales, vimos que había una etapa que es la etapa 0. La etapa 0 es la etapa de gestación, ¿sí? En la etapa 0, después tenés la etapa 1, que es la fase oral, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Freud no habló de la etapa 0. No habló. Gracias a Lacan, que él habla del fantasma y del petit a, del objeto del pequeño a, es que empezamos a intuir esta fase 0, ¿sí? Que es muy importante porque es como el negativo, ahí está de nuevo el nombre. O sea, ahí está justamente cuando yo derivo el nombre, lo que yo estoy derivando es toda esa etapa 0, esa fase 0 que está en negativo para mí, ¿sí? Para mi psique. Entonces, ¿qué pasa? Ahí en esa etapa lo que sucede es que se configura el fantasma, lo que se llama el fantasma, porque esa placenta es también un objeto de placer para nosotros, ¿sí? Que, como decimos, la psicosexualidad no comienza en la fase 1, en donde el bebé succiona el pecho materno, sino que comienza en la fase 0 con la percepción de esa placenta, ¿sí? Esas primeras percepciones de esa placenta. Entonces, ahí es donde se instala el fantasma, ¿sí? ¿Y qué va pasando esto? Va generando una percepción fantasmal de la realidad. Que al día de la fecha nosotros, y justamente tenemos este temita del faltante, miren de nuevo, fantasma, faltante, ¿sí? La etapa fálica, o sea, lo que hacemos es en esta cuando no está bien claro esta etapa, lo que sucede es que nosotros vamos a ir proyectando el fantasma permanentemente en la realidad y en todos los vínculos, ¿sí? Fantasma 77, Jesús 77, conciencia 77. Conciencia. Entonces, si no hay conciencia, hay fantasma. Algo que les quería decir con esta posición dominante que aparece en el mes, en la punta del triángulo, que sería el mes del futuro, que en mi caso es el mes 9, ¿sí? Esa punta de ese futuro, lo que nosotros tenemos justamente es que conectar ahí con el femenino, con el vacío, con la vulnerabilidad. Y ven cómo se diluye ahí la posición dominante. ¿Sí? Así que, ¿cuál va a ser el mes para poder equilibrar femenino y masculino en donde yo hago consciente esta posición dominante? Va a ser en ese punto del futuro. ¿Sí? Es muy importante, ¿por qué? Porque si no, yo siempre voy a estar en dominante. Exacto, por eso es muy importante esta etapa 0 que les digo, para ver en qué momentos está el fantasma también acompañándonos, gestándose en esa fecha de la concepción, ¿sí? Aparte, si nosotros todavía no tenemos bien bien como instalado esta unidad dominante-dominado, lo que va a suceder también es que cuando nosotros estamos en nuestro pasado, no nos queremos encontrar mucho con gente porque justamente eso, porque los otros están en dominantes también. Entonces hay que ver ahí también cómo uno de a poquito va saliendo de esa posición al tomar conciencia de dónde está, de dónde no está, ¿sí? Y en el caso de los que somos muy dominantes, el futuro
en ese futuro vacío, nada y femenino. ¿Sí? En ese futuro vacío, nada y femenino. Por eso depende de cada uno cómo viva esos dos roles, el dominante y el dominado, porque por ejemplo en el caso de Mariby, que ella lo vive con mucha carga al dominante, lo que tiene que ver es cómo también cuando a ella le toca ser dominante, cuando a ella le toca estar en esa cúspide, cómo lo vive. Si lo vivís queriendo arremeter con todo, dominando a todo el mundo, obviamente que más vale ponerle paño frío a ese máximo futuro que es en el mes de septiembre, en mi caso. ¿Sí? Depende por eso de cada uno cómo viva esos dos aspectos, dominante y dominado. ¿Por qué? Porque esta energía no solamente que puede salir disparada hacia afuera, sino que puede ser disparada hacia adentro. Por eso estamos hablando de esto. Sí. Porque si fuera por ir pisando cabeza, bueno, pero no. No solamente que no da, sino que esta situación empieza a ponerse cada vez más introspectiva, digamos. Yo veía este caso de esta señora, Elsa Serrano, que se quemó, ¿no? Bueno, antes de ayer aparece acá en Argentina, en Buenos Aires, en Retiro, un incendio con una mujer quemada adentro. Era la casa de Elsa Serrano, que es una diseñadora de moda de los famosos. ¿Sí? Entonces, al final, cuando le hicieron la pericia, sí, era ella la que murió, se le incendió el departamento en pleno capital, en pleno Buenos Aires. Una falla eléctrica, se le incendió el departamento. Y yo me quedé, wow, me quedé así impactada. ¿Por qué? Porque yo lo relaciono con, ella es diseñadora de moda. ¿Cuántos talleres clandestinos hemos visto incendiarse? De estas personas que son los empresarios, que tienen en la industria de la moda esclavizada a muchísima gente. El Día de la Mujer. El Día de la Mujer se celebra por la quema de una fábrica textil. O sea, es muy fuerte que esta mujer, que es empresaria de la moda, muera quemada en su casa. Este es mi aspecto más dominante, pero que por otro lado, miren, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es mi 7, ¿sí? Ese 9 es mi 7, es mi futuro. Entonces, es mi 7, yo para estar en equilibrio orgánicamente, yo tengo que asumir mi vulnerabilidad. Ese es el maridaje perfecto entre dominante y dominado. Exacto, asumo para no consumirme. Porque esta mujer se consumió, la consumió totalmente su pasado, el fuego. La consumió. Bien, de la herramienta, exacto, de esta herramienta. Entonces, ustedes lo pueden usar ahí como quieran, pero uno sí o sí tiene que ser para llevar cuenta del proceso, ¿sí? Del tiempo que llevamos en proceso con esa persona. Y después, bueno, pueden ser muchos cartuchos, ¿sí? Pues si se utiliza más de 7 cuarentenas, bueno, hay que ver también ahí eso. Cómo se da, por qué se da, cuál es el desafío de la primera pregunta, cuál es el desafío de la segunda. Eso después se va viendo. Por eso aquí abajo les puse frecuencia pactada. ¿Por qué? Porque dentro de los 9 meses la frecuencia puede variar, ¿sí? Entonces acá van a trabajar con el calendario orgánico simultáneamente, en donde vamos a tener las 9 cuarentenas, ¿sí? 9 cuarentenas del año. El proceso hasta el punto de encaje son 7 cuarentenas, ¿no? Pero acá este sería como un gráfico que está resumiendo el calendario,
¿sí? ¿Dónde está el calendario? El calendario, no el reloj, el calendario, ¿sí? Entonces, acá yo tengo resumidas las 9 cuarentenas más el anillo de fuego, exacto, ¿sí? Este es para trabajar en conjunto con los dos. Entonces, yo ya voy llevando un registro. Bueno, esas nueve, yo voy a ver, bueno, ¿cuándo vino dentro del año? Y bueno, vino el 19 de septiembre. Bien, ¿en qué cuarentena? En la 7. Bien, ¿qué semana? ¿Qué semana? La semana 1, la 2, la 3, la 4. Es la semana 4. Hoy, 19. Del 9 es la semana 4. Este sería el 19 del 9. ¿Sí? Dentro, digamos, de esto. ¿Se entiende? Dentro del año vino en la cuarentena 7 la semana 4. ¿Qué día? Ahí en el cuadradito voy a poner el día, el 19 del 9. ¿Sí? Esa es la fecha de inicio del proceso. Y después voy a ir viendo cuántas veces va a venir durante el año o durante este proceso completo de 9 meses. ¿Sí? Y ahí voy a poner frecuencia pactada. Frecuencia pactada, bueno, ¿cuánto va a venir dentro de los 9 meses? ¿Va a venir una vez por semana? ¿Va a venir una vez cada 2 semanas? ¿Va a venir una vez cada 3 semanas? Bueno, esa va a ser la frecuencia pactada, ¿sí? En ese primer día de consulta. Otra cosa que necesito anotar es el motivo de la consulta en esta primera ficha que voy a tener. El motivo de la consulta, fecha y lugar de nacimiento y bueno, y algunas observaciones que ustedes quieran hacer. Entonces acá después voy a ir rellenando. Bueno, vino este día, después vino este día, no sé, el 10 del 10, ¿sí? Y ahí voy a ir viendo cómo va rellenando 6 del 12, no sé. ¿Sí? Cómo va rellenando este casillero de frecuencias, ¿sí? Esto después lo voy a pasar acá, ¿sí? Y acá voy a ir viendo, voy llevando cómo viene el proceso de esa persona. Si, por ejemplo, vino con un tema de separación o de muerte o de duelo, por eso necesito ver el motivo de la consulta, ¿sí? Este va a ser la pregunta de la persona, yo lo voy a poner acá. Entonces voy a decir, bueno, fecha 19 del 9 va a estar acá, ¿sí? Con más información tomamos mejores decisiones, ¿sí? Entonces esto hay que saberlo. Sí, de cualquier situación que nosotros veamos que tiene relación con ese pasado que no ha sido pasado, que no ha sido procesado y que encima me voy a ir a descargar un futuro potencial simplemente para procesar eso, porque en realidad eso tenía que procesarse. Yo tengo que tener en la primer página, yo ya tengo que tener estos datos, ¿sí? Les digo por experiencia, porque si no después se pierden los datos, no los encuentro. Y lo ideal sería pasarlos a la computadora, pero bueno, a mí no me da todavía para pasarlo a la computadora. Entonces, en esta primera hoja de la persona, yo ahí ya tengo todos esos datos. Entonces, cada vez que necesito saber algo, bueno, voy a esa primera hoja para ver sus 4 estaciones, para ver la posición dominante-dominado y para ver el inicio de la terapia que hizo conmigo, cuándo fue la primera vez que empezó, hace cuánto que viene, ¿sí? Cómo va en ese proceso, en qué parte va, ¿sí? Si ya viene justo la actualización, si viene el punto de encaje, si viene el futuro de esa pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, lo que también voy viendo, las resistencias, gracias a esto, porque esto orgánicamente se tiene que dar. En 7 cuarentenas yo tengo que tener la respuesta a mis preguntas. Como les dije, en 3 días se actualiza una información del pasado. En 3 días.
En 40 días se actualiza una información del presente. ¿Sí? Del presente. Por eso yo hoy empiezo a derivar y derivo durante 40 días, porque es de hoy de mi presente. Mi presente tarda 40 días en traerme la respuesta. ¿Sí? Entonces, orgánicamente esto ya se da en las personas. Si no lo hacen al proceso, es por algo. Entonces nosotros tenemos que ir viendo cuáles son las resistencias que hay. Vuelvo a decir y vuelvo a pasar al principio, porque el tiempo vale. El tiempo vale para nosotros en esta etapa de las nuevas pautas de la Tierra. Entonces, si no se hizo, ¿por qué no se hizo? Acorde a este momento, a este tiempo en que estamos viviendo también, en donde ya los recursos que estamos utilizando, todos, ya nos estamos como pasando en utilizar recursos, justamente utilizando el potencial sin hacer esos circuitos. Entonces, Quiere bueno, decir sí. que en 7 cuarentenas se produce la unión pregunta-respuesta. ¿O no? En realidad, la pregunta está en el pasado y la respuesta está en el futuro. Sería en el tercer tiempo, estaría la respuesta. Pero bueno, para procesar esa respuesta es que le damos la vueltita del final, que serían los hasta el punto de encaje. Y bueno, y siempre infinitamente agradecida porque bueno, están acá acompañando este proceso que es de investigación. Esto yo no lo podría hacer sola, porque hay muchas cosas, por ejemplo, el pasado como generador, este titular, que ya lo vengo sintiendo desde hace rato, generador-consumidor, se dio la respuesta en la primera parte de hoy. Y se dio entre todas. O sea, yo lo puedo captar la lógica, pero el desarrollo se da acá. Se da acá, por eso en UNLI, las clases de UNLI es una forma de escudriñar el pasado, ¿sí? Y en estos eventos es una forma de escudriñar el futuro, ¿sí? Entonces, tienen esas dos cosas, porque yo necesito conocer el pasado también, necesito conocer qué se dijo, qué no se dijo, hasta qué punto de la conciencia, porque si yo soy como un extraterrestre que vengo al planeta, no sé si vieron la película Planeta Libre, está buenísima. Yo me siento un poco así a veces, que vengo así al planeta y no sé nada, y bueno, me quiero enterar, a ver, ¿qué pasó en tal fecha, hasta qué punto de conciencia llegó el humano? Bueno, eso es UNLI, ¿sí? En las clases de UNLI, en la acompañante de psicobiología. Pero después esto es ya armar lo que va a ser el futuro, por eso a veces queda como que es difícil de digerir porque todavía no está. No están esos circuitos, los tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Porque estamos en una apertura temporal, hay mucha información, mucha información. Y bueno, qué mejor que hacer algo nuevo con esa información. Nos va a transformar. Y el tiempo es muy valioso. Para mí el tiempo es cada vez más valioso. Entonces, por eso también una forma de ponerle un stop también a la realidad, yo lo pensé en un punto, digo, esto es como medio histérico, ¿no? Como armar tu propio reloj, tu propio calendario, es como un poco, no quiero saber, medio fóbico, ¿no? Parece en un punto, pero en realidad está bueno porque si no, también la realidad te avasalla en un punto, ¿no? Te avasalla. Entonces, en esta situación de realidad dominante, yo le pongo un freno también con el calendario y con el reloj a la realidad dominante. ¿Sí? Entonces, de eso se trata.